En nombre del Área Cultural de la División de Bibliotecas y el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, muchas gracias por acudir a esta sensible invitación. Hoy tenemos un maestro de maestros que nos engalana la Sala Mutis con su obra, nuestro querido Gilberto Cerón, y tenemos a quien escribió el texto curatorial, que está aquí a mi lado, el maestro Eduardo Marcel. Este es el acto protocolario de inauguración, lo hacemos siempre con una conferencia de quien hace la curaduría de la exposición, en este caso Eduardo, y posteriormente pasamos a la Sala Mutis a recibir la revista que está mirando, que elabora el Departamento de Filosofía bajo la dirección de los profesores autores de toda esta maravillosa programación cultural que hacemos en la Sala Mutis, el profesor Omar Díaz y el profesor Hernández, que están por allá atrás, porque siempre están muy pendientes de todas las cosas. Quiero dejarlos con Eduardo, ¿sí?, con su conferencia que la ha llamado Gilberto Cerón, un universo artístico en la modernidad. Tiene la palabra, maestro. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde de un viernes, en esta magnífica exposición de las obras de Gilberto Cerón. Realmente es para mí un gusto muy grande estar aquí, disfrutando de la hospitalidad caleña, legendaria, y estar aquí invitado a esta universidad para conversar. Más que nada, más que una conferencia, hemos hablado con Gilberto de que hagamos una especie de conversatorio, aunque un amigo en Barranquilla le llama conservesatorios, que me parece que sería mejor que conversatorio a secas. Pero bueno, lo que nos convoca entonces en esta tarde es conversar, como les decía, sobre la obra de Gilberto. Y yo para esta ocasión escribí un ensayo, ¿no?, el cual me voy a permitir leer con observaciones, en fin, con algunos comentarios a medida que vaya yo pues leyendo el texto. Decía yo que realmente no deja de asombrar la diversidad de caminos que utiliza Gilberto Cerón para explorar y experimentar en el mundo de las artes visuales. Gilberto, más que un artista secas, es un explorador, un investigador. Nunca está contento con lo que acaba de hacer, sino siempre está buscando, empujando hacia ver hacia dónde lo conducen sus ideas y su sensibilidad artística. Y digo que en el amplio espectro de técnicas e intereses temáticos, es posible catalogar sus obras como abstractas, alegóricas, mitológicas o eróticas. El erotismo siempre ha ocupado una posición de privilegio dentro de la obra de Cerón, y me parece muy importante además, porque es de los pocos que incursionan en ese campo tan difícil, ¿no?, ¿cómo te diría?, de desligar, digamos, de lo que puede ser a veces la pornografía. Es una línea bastante delgada, ¿no?, muchas veces el arte erótico y la pornografía, pero en él es totalmente un arte muy bien conseguido. Y digo que en un contexto postmoderno de genuina originalidad, recurre en ocasiones a la historia del arte para sustentar sus argumentos, ya sea apropiándose obras
del repertorio clásico o citando, haciendo citas, ¿no? Ya sea de manera indirecta o a veces sin sutilezas, sin necesidad de esconder la cita, corrientes modernistas que pueden remontarse a maestros contemporáneos como Picasso, por ejemplo, Willem de Kooning o Francis Bacon. Algunas de estas influencias, o no necesariamente influencias, sino las obras que él admira, que él quiere, que le gustan, de modo la cita de alguna manera, no necesariamente transponiéndolas directamente, sino a veces haciendo alusión a esas obras, ¿no? Y digo que en sus diferentes series, llámense La selva imaginaria, Ante el espejo, Tumbas para querubines ápteros, La tangente y la mirada, En el ojo de la cerradura o El edicto de Etreum. Y en técnicas tales como pintura, dibujo, fotografía, sin olvidar instalaciones y experimentos visuales en los cuales introduce la poesía, ha englobado los innumerables recursos de su fértil imaginación. Su serie Tumbas para querubines ápteros, que hemos visto a la entrada de la sala, ápteros, para los que no sepan, significa sin alas. Se desarrolló a partir de una primera pintura en 1977 que recreaba un paisaje abstracto de rojos encendidos y grises pálidos en acrílico y tintas sobre tela. No tardó, sin embargo, el artista en explotar el tema, pero en lugar de un paisaje convencional, eligió penetrar el subsuelo en composiciones segmentadas por manchas de colores que semejan estructuras cavernosas, estratos sedimentarios, huellas fosilizadas sobre la roca o fracturas geológicas que remiten a nuestra historia trágica de tumbas para inocentes angelitos a quienes les han mutilado sus alas, literalmente, ya sea como víctimas de una sociedad que les impide acceder a una educación de calidad para un futuro esperanzador, o mártires de nuestra legendaria violencia. Sus obras para el edicto de Etreum, hay que recordar que Etreum es muerte, al revés. Esta obra, esta serie, el edicto de Etreum, sobre grandes telas colgantes, son en su mayoría de carácter abstracto, aunque también incluye figuras que representan su visión del mundo, o más bien su visión de un mundo convulso que engendra personajes diabólicos, espectros de estos tiempos sombríos que hemos vivido, como de fantasmas de una representación urbana en cuya gestualidad descubrimos las angustias e incertidumbres del ciudadano contemporáneo. El edicto es un mandato o cita con la muerte, autoridad suprema que rige los destinos de la vida y de la cual nadie escapa. Nadie escapa de ese destino que es la muerte. Curiosamente, y como hemos visto, como vemos en las obras de Cerón, y explico aquí más adelante, hay una relación muy fuerte, digamos, entre Eros y Tanton, o sea, entre amor y muerte. Digamos que esos dos polos, ¿no?, de alguna manera rigen
nuestra vida, el amor, la reproducción, el sexo y finalmente la muerte. Son elementos fundamentales a los cuales Cerón recurre en su obra. En estas pinturas y dibujos, Cerón alterna los matices rojos y negros como símbolos de sangre y luto. También incluye fotografías de su performance con el cuerpo pintado de blanco, un recurso que recuerda a la danza Buto de Japón, la cual enfatiza los aspectos fúnebres y la violencia autoinfligida de sus protagonistas. Quienes hayan tenido la oportunidad de ver la danza Buto, yo he tenido la oportunidad de verla en diferentes ocasiones, y los actores y actrices, casi siempre son hombres, se visten, se pintan todo de blanco y se autoinfligen heridas, se rasgan, se estrellan entre ellos, hacen cosas muy violentas. Es una danza violenta realmente, y creí detectar en algunas de esas imágenes y en las fotografías de él, representándose él como protagonista, utilizando su cuerpo como protagonista de esa danza, hasta cierto punto, no diría que macabra, pero sí una danza de cierta violencia, porque también, como explico aquí, tiene manchas rojas que de alguna manera citan esa situación. En ellos alude a los estigmas de Cristo. O sea, ahí estas pinturas, ahí las vemos. Precisamente son fotografías trabajadas digitalmente. Y en ellas vemos el protagonista, que es Gilberto mismo, y esas manchas rojas, en mi opinión, aluden de alguna manera a los estigmas de Cristo. Las heridas púrpuras de un artista guerrero que denuncia a una sociedad que es todavía incapaz de asimilar el valor social del arte y sus bondades de alimento espiritual. Para su montaje, cuando hizo la exposición de estas obras, recurre a una instalación de módulos flotantes en el espacio, como vemos algunas acá a la entrada en la galería. Módulos flotantes en el espacio de formas triangulares, octagonales u otras combinaciones geométricas que invitan a recorrerlos para disfrutar de sus efectos visuales. Es así como de los poemas de la escritora Orieta Lozano, con títulos que revelan los temas de la exposición, como son El Cordero de la Muerte, La Marcha del Deseo y El Solar de la Pasión. De alguna manera estos títulos reflejan el tema de las obras que expuso en ese momento. Por sus características de espontaneidad y fluidez iconográfica, algunas de sus pinturas están emparentadas con el graffiti urbano, una cualidad que se suma a las virtudes de su trabajo artístico. En su libro La Tangente y la Mirada, Cerón reúne un conjunto de pinturas que se apropian y recrean el retrato de Gabriel Destrés y su hermana Julián, pintado por un artista anónimo en 1594. Precisamente son esas las pinturas de La Tangente y la Mirada, en donde él toma en realidad una obra anónima del siglo XVI, ¿no?, que son dos mujeres, que son Gabriel Destrés y Julien, que están en esa situación en la que observamos a una de ellas pellizcando el pezón de su hermana, un tema exótico
que para su fértil imaginación es motivo de diferentes combinaciones simbólicas. Una de ellas es la dicotomía que se percibe entre Eros y Tánatos, es decir, entre el amor y la muerte. Un argumento además recurrente en su obra. Hay numerosas alusiones a esqueletos y calaveras, con un referente histórico en la obra gráfica del artista mexicano José Guadalupe Posada. Los que conocen la obra de José Guadalupe Posada saben que él, pues, y sucede en la sociedad mexicana, ¿no? José Guadalupe Posada, que aluden a un ritual popular en su país para celebrar el Día de los Muertos según la tradición azteca. A mí me tocó estar en una de esas del Día de los Muertos. Nunca había visto una celebración tan multitudinaria, ¿no? En la que realmente la gente se van a los cementerios a comer, a divertirse, a hacer todo tipo de cosas en homenaje a los muertos, a sus muertos, a sus familiares muertos. Es una tradición muy importante, muy celebrada en México. Pero también el amor en sus diferentes manifestaciones está presente en mujeres sensuales que dialogan con diablos lascivos y ángeles vengadores. Con una multiplicidad de técnicas, texturas y fusiones cromáticas, Cerón se embarca en una travesía iconográfica para actualizar a su manera los retratos de las monjas muertas en conventos andinos que se pintaron a través de la época colonial y que también recordó en una magistral serie de grabados el maestro Juan Antonio Roda. De hecho, hace poco en el Museo Santa Clara en Bogotá se hizo una exposición con pinturas, cuando las monjas en el siglo pasado y hasta el siglo XX, principios, cuando las monjas se morían, contrataban a un pintor, después fue un fotógrafo, para que les hiciera un retrato a esas monjas muertas. En todo caso, no escatima el artista las visiones violentas en esa serie, de senos amputados, cabezas cortadas, heridas, cicatrices, cirugías craneales, imágenes carnavalescas y penetraciones vaginales, sin olvidar las serpientes incitadoras de tentaciones y los animales mitológicos a los cuales recurre como un leitmotiv a través de su obra. Tal es el caso de San Jorge y el Dragón, los sátiros, mitad hombre y mitad cabra, conocidos por su desaforado apetito sexual en la mitología griega y romana. La medusa gorgona, con su cabellera de serpientes, monstruo femenino que convertía en piedra a quien la mirara a los ojos, o el minotauro, figura mitológica de la antigüedad clásica, con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que sacrificaba en el laberinto de Creta a jóvenes griegos como un tributo que le hacían los cretenses. Ambas criaturas malignas fueron ejecutadas por el héroe Perseo. En todas las civilizaciones, a través de la historia, ha existido un interés por las imágenes eróticas. Recordemos los voluptuosos templos de Khajuraho. Khajuraho es una ciudad en la India en donde hay un conjunto de templos. Durante los siglos X al siglo XII, los artistas, sobre todo los escultores de ese lugar Khajuraho, a los que vayan a la India, les aconsejo que visiten ese lugar, porque son como templos como que tienen
como plataformas donde ponían conjuntos de parejas haciendo el amor en todas las formas posibles. Y sin embargo, eran templos religiosos, o sea, templos que pregonaban precisamente el amor y el sexo como elementos fundamentales de la vida. Dotados, como digo, como les decía, de grupos escultóricos tallados en piedra que reproducen las poses más insólitas para hacer el amor, inspiradas en el Kama Sutra, ese libro fantástico de los hindúes, que son una especie de texto para la mejor manera de hacer el amor. O las tallas en piedra y cerámica de las culturas prehispánicas. Nadie duda, y es muy posible que ustedes hayan visto, ¿no?, en las cerámicas talladas en piedra, falos tallados en piedra, imágenes de todo tipo, ¿no?, de parejas haciendo el amor en las vasijas y en el arte precolombino en general. Los aborígenes, desde México hasta la Patagonia, tenían predilección por rendir culto al falo. De hecho, en la India, el falo tiene su posición, su lugar específico en lo que llaman el Sanctum Sanctorum, que es el lugar más santo y más venerado, y los hindúes le ponen guirnaldas alrededor del falo, ¿no?, y es un símbolo muy, pero muy reverenciado dentro de la cultura hinduista, como símbolo de fertilidad y reproducción humana. Una de sus pequeñas esculturas que vi aquí a la entrada se llama el Ángel de la Consolación, un falo de porcelana recubierto con hojilla de oro y resina. También son frecuentes las escenas amorosas en vasijas y ánforas en la antigua Grecia y a través del Imperio Romano, con parejas que disfrutan el acto sexual. En esta línea, quizás con más desparpajo, encontramos en Cerón un interés similar en convocar el erotismo que caracteriza nuestra sociedad contemporánea. En su serie El ojo en la cerradura, es elocuente su intención de evocar de alguna manera el voyerismo, que seduce a quienes disfrutan descubrir los secretos que se esconden en cualquier espacio cerrado. En este caso, se trata de escenas eróticas, la pasión de los besos y las caricias de los amantes que excitan los sentidos del observador. Son en su mayoría medallones, camafeos, prendedores ovalados en porcelana que recuerdan algunas obras del arte renacentista, como La Última Cena de Leonardo da Vinci. Son miniaturas de excelente factura en las que se destaca sin prejuicios ni falso pudor la genitalia femenina y masculina, así como la realidad de esos actos sexuales que algunas religiones, de manera especial la Iglesia Católica, el tabú y la mojigatería tradicional, se han encargado de satanizar, de considerar pecado, como si no fueran la esencia misma para la continuidad de la especie humana. Es también una iconografía de ángeles con espadas sangrientas, falos erectos, pechos apetitosos, vaginas excitadas, lenguas lujuriosas y bocas libidinosas que disfrutan el acto sexual sin remordimiento, en una actitud desacralizadora que resume la mejor tradición de la pintura iconoclasta. De igual modo,
introduce figuras infernales en representación del lado oscuro y escabroso de los seres humanos. Cerón es un artista imaginativo que recurre a la fantasía para explorar situaciones humanas que se remontan a una obra clásica como es El Jardín de las Delicias, por ejemplo, de Jerónimo Bosch, pintor holandés del siglo XVI, más conocido como el Bosco, y recordado por sus conceptos religiosos y narrativos, donde predominan las imágenes fantásticas de sueños o pesadillas. Sin ser ilustrativo, en sus pinturas y dibujos experimenta de manera recurrente con el humor, la sátira, muchas veces de situaciones insólitas donde palpita la alegría de vivir, porque no es otra cosa el erotismo y no es otra cosa todas estas referencias de su trabajo para referirse realmente a ese deseo, a esa alegría de la vida. En su trayectoria artística, Cerón ha demostrado su destreza en todo tipo de técnicas, con una temática humanista. El tema fundamental de Cerón es el ser humano. Una temática humanista, y aunque experimenta en la pintura abstracta, es la línea y el color, los relieves, la cerámica y la fotografía las que seducen su atención. En su trabajo fotográfico incursiona en el autorretrato como recurso para proyectar sensaciones con una gestualidad teatral que alude a situaciones metafóricas de violencia e incertidumbre. Es, en síntesis, un universo artístico que se inscribe en el contexto de la posmodernidad con elementos de exuberante vitalidad para reclamar una posición de privilegio dentro del ámbito cultural de Colombia y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Gilberto quiera decir alguna cosa. No, pues yo pienso que todo está dicho. Bueno, si hay alguna persona que quiera, no sé si puede ser costumbre acá o no, pero hacer alguna pregunta, una intervención. Bueno, es que, bueno, el erotismo, yo pienso que en mi trabajo ha estado presente en todos los niveles, ¿no? Digamos, ya estaba en la serie Tumbas, ¿no? En la serie Tumbas estaba en el sentido en que esos cuerpos subterráneos, la sensualidad de esos cuerpos enterrados, ya allí había un erotismo, digamos, más sublimado, no tan literal. Y luego, pues, ocurrió que viviendo yo vivía en La Candelaria, ¿no? Por los años del 79, como 80, vivía yo en La Candelaria, entonces tenía un apartamento en una casa, una casona vieja, ¿no? Donde Humberto Quijano, que es un personaje muy especial y particular, un cachaco típico bogotano. Entonces yo para mi hábitat empecé a hacer unas pequeñas miniaturas eróticas en yeso, aludiendo mucho al arte erótico griego. Y esas pequeñas miniaturas fueron creciendo y fui haciendo más y esas fueron creciendo y fueron creando series y ahí se fue dando el río del erotismo y luego se bifurcó en muchos caminos. Entonces, en este momento, el erotismo tiene muchísimas formas de expresión, y en muchas técnicas, en diferentes materiales, experimentando a muchos niveles. Pero eso fue como el origen, ¿no? El origen fue
esas pequeñas miniaturas en mi hábitat. Y así pues ha ido, digamos, cambiando, y también está presente en la poesía, ¿no? También está presente en la poesía, en gran medida. ¿Una otra pregunta? ¿Una observación? ¿Comentario? Habla un poquito más alto. Lo último que dijiste. Ajá. Bueno, en esta cultura patriarcal y además cristiana, el hombre siempre ha sido un monstruo, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, pues, por un lado está la figura del Minotauro, ¿no? Que el Minotauro simboliza esa fuerza sexual masculina desbordada que necesitaba ese sacrificio en el laberinto. Esa figura del Minotauro, cuando llegó el cristianismo, se convirtió en el demonio, ¿no? Esa figura de cuernos y de cola, ¿no? El demonio no es otra cosa que el Minotauro transformado. Y entonces, pues, la iglesia, el cristianismo incipiente, necesitaba que los sacerdotes no gastaran su dinero en hacer una familia, y les parecía eso un desperdicio, entonces tenían que alejarlos de las mujeres. Entonces lo mejor que se les ocurrió fue satanizar a la mujer. Entonces ahí nació toda esa leyenda de las brujas, y nació toda esa quema de brujas que duró 600 años. Y lo mejor fue, que la mujer se identificara con el demonio, ¿no? Entonces reprimir la sexualidad, satanizar a la mujer. Entonces ahí pues vemos claramente que ese patriarca es un monstruo, Entonces en gran medida pues también eso se está ahí dejando en evidencia. En algún momento el maestro Marx les dijo que había una influencia de Francis Bacon y de Picasso, específicamente de Bacon, en qué parte de su cultura se nota esa influencia. Pues de forma clara, yo hice una referencia a Bacon en los cuadros de La tangente y la mirada, ¿no? Ya aquí la voy a referir. Bueno, a mí me ha interesado mucho esa posición tan fuerte y tan vertical y tan auténtica de Bacon, ¿no? O sea que Bacon está totalmente en oposición de esa pintura dulce, o de esa idea de que los cuadros son para que decoren espacios o estén en paredes. Bacon es un artista que eso le parece terrible. Entonces esa monstruosidad baconiana que nos acerca a lo más visceral y lo más instintivo y lo más inconsciente que somos, y cómo hace del ser humano una pieza de carne, aludiendo a que las piezas de carne que vemos en la carnicería son también de mamíferos, o sea que esas piezas puedan ser nuestras, ¿no? Entonces ese elemento auténtico, visceral, fuerte, digamos, sin hacer concesiones, me ha parecido muy importante Bacon. Pues en la serie La tangente y la mirada quise hacer unas referencias a obras baconianas, como en este caso, que hago una variante de Bacon, y también en el siguiente cuadro que voy a mostrarles. Sí. Hay tres, hay varios, sí, está aquí. Aquí hago una referencia tanto en los personajes, que este es un autorretrato de Bacon, como aquí en esta mujer, ¿no? Y en esta imagen central, ¿no?
Y Bacon, Bacon es un personaje muy particular. Él empezó a pintar después de los 30 años, ¿no? Entonces le pregunta a la persona que lo entrevista qué hacía antes de pintar. Y entonces él dice que él era un deriva, o sea que estaba a la deriva. Y empezó a pintar y la pintura le dio sentido a su vida y se convirtió en un gran pintor, ¿no? Entonces él dice, sí, pues dicen que yo soy un genio, pero luego dice que el tiempo será el único que podrá decir si su trabajo vale la pena o no. O sea, es una persona muy, muy honesta, con mucha fuerza y mucha claridad. Sí, cuando yo digo que está en la posmodernidad, precisamente muchos artistas, no es que se hayan influido, o sea que la obra de, por ejemplo, de Cerón o de muchos artistas se sientan influidos en la medida en que uno pueda notar elementos de la obra de un artista X en la pintura o en la obra de un artista, sino que en la posmodernidad muchos artistas llegaron a un punto en el que ya realmente la originalidad como tal no es muy escasa. O sea, todos los artistas están buscando, y el arte se nutre del arte. El arte se nutre del arte. Y en la posmodernidad, realmente los artistas empezaron a citar. Hay muchos artistas hoy en día que, como cuando se escribe un texto y se cita a otro escritor, o se cita a un investigador, de igual manera en la posmodernidad se cita, o también se utiliza, como en el caso de Cerón, como referencia, ¿no? Se hacen, se pintan o se ponen fotos o un collage, en fin, tantas posibilidades en las cuales el artista utiliza la obra de otros artistas para expresarse. La tradición, dices. Bueno, hay una tradición de todo en todas esas manifestaciones culturales, ¿no? Solamente que el artista muchas veces se rebela contra la tradición. El científico también niega muchas veces esa tradición para buscar alternativas a esa misma tradición. O sea, que no se conforma con que sea un elemento tradicional para no cuestionarlo. O sea, se cuestiona. Y en todas las artes, no solamente en la literatura, en la pintura, en la danza, en la música, nosotros encontramos precisamente el artista es aquel que crea una cuestión diferente muchas veces y otras dentro de una tradición. Pero, por ejemplo, los orientales son más tradicionalistas. Nosotros tenemos en la cultura occidental la noción de cambio. Mientras que, por ejemplo, en China el confucianismo, y por eso Mao estuvo tan en desacuerdo con las enseñanzas de Confucio, porque se basaban en la tradición, el respeto a la tradición total. Por eso durante mucho tiempo la sociedad china se mantuvo en una cuestión tan tradicional que no avanzaba con la tecnología, hasta época muy reciente. Incluso en la Revolución Cultural se intentó destruir todo lo que se había construido hasta ese momento para crear una sociedad nueva que no resultó. Pero la tradición también se puede cuestionar y cambiar, y es precisamente ese es el papel del científico y del artista. ¿Quiénes? Los chinos, hablando de los chinos, sí. Una gran contradicción tiene nota, nos dieron ventajas gravísimas, descubrieron el acero, la pólvora. Ah, no, son inventores. Nos acabaron con los aborígenes. Sí, claro, la brújula. Es que sin esos inventos no hubiera sido posible el desarrollo de la humanidad como la conocemos. Sí. No, cuando yo me refiero al confucianismo, es que Confucio enfatizaba mucho la tradición, el no cuestionar las tradiciones,
canciones eran sagradas. Y hasta que no empezó a transformar, las modernizaciones de Deng Xiaoping precisamente se enfocaron hacia esas transformaciones que las estamos viendo en este momento en China, después de 30 años de estar funcionando. ¿Alguien más había levantado allá? Nada. No hay, parece que ya no hay más intervenciones. Gracias. Bueno, un aplauso para nuestros invitados. Bueno, entonces, ahorita vamos a ir a la presentación de la revista que edita el Departamento de Filosofía y visitamos de una vez después la exposición. Entonces, como la biblioteca hoy está cerrada por la entrada principal, entonces vamos a entrar por esta puertica que está aquí a mi lado izquierdo, subimos las graditas y ya estamos al interior de la biblioteca. Entonces, bienvenidos nuevamente, pueden pasar después del artista y nuestros queridos profesores. Vamos, Gilberto y Eduardo.